Hola, 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 un saludo muy especial para todos los suscriptores y visitantes de mi canal. Hoy les traigo un nuevo equipo, de la marca Garrett, la referencia Action, un detector especializado para la búsqueda de pepitas de oro, un detector de inducción de pulsos. Los invito entonces a que veamos el video, vamos. Bueno, muy bien, por acá tenemos entonces la caja de nuestro nuevo detector Action de la marca Garrett. La marca Garrett hacía mucho tiempo no sacaba nuevos equipos. Sacaron ahora este nuevo equipo que es bastante especial, ya que es un detector de inducción de pulsos. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en nuestro canal, a tratar con detectores PLF, detectores que trabajan en muy bajas frecuencias. Ahorita tenemos este nuevo ejemplar, un detector de inducción de pulsos. Vemos por acá una caja bastante robusta, una caja grande comparada pues con las cajas de los demás detectores que estamos acostumbrados a manejar en nuestro canal. Vamos a proceder a destapar la caja. Vemos por acá que la caja trae un maletín. Viene un maletín con sus respectivas cargaderas, un maletín digamos tipo morral para cargar nuestro detector. Vamos a destapar el detector a ver qué contiene. Bueno, empecemos por acá. Tenemos una bobina de 11 pulgadas, una bobina negra diferente a las habituales de color blanco. Recordemos que esto es un detector para la búsqueda de pepitas de oro, es un detector para minería, un detector que se especializa en detectar cositas muy pequeñitas. Bueno, tenemos entonces una bobina de 11 pulgadas, tenemos por acá, a ver este paquete que contiene, tenemos el cable para actualizar el software, cable para cargar, el tornillo, dos tornillos con sus respectivos empaques. Tenemos por acá un sistema de carga para la batería del carro, para la batería de la moto, a un conector de estos de cigarrillo, a un encendedor de cigarrillo, muy práctico para cuando estamos en campo abierto, donde no tenemos la posibilidad de recargar nuestro detector. Tenemos por acá este conector que nos sirve para conectar ya sea en el encendedor de nuestro vehículo o en este adaptador para poder cargar nuestro detector. Muy bien, tenemos por acá los manuales de usuario del detector. Vamos por acá vamos con esta parte, el cerebro o el cuerpo de nuestro detector de metales. Bueno, por acá está entonces el cuerpo, el cerebro de nuestro detector de metales. Por acá vemos que la marca es americana. Acá vemos la banderita de los Estados Unidos. Está hecho en fibra de carbono, un vástago retráctil que se puede extender. Bueno, ya lo vamos a ver más en detalle más adelante. Tenemos por acá una bobina de 13 pulgadas, una bobina muy grande que nos puede dar mayor profundidad en las detecciones. Esta bobina esperamos que en las pruebas nos dé un muy buen resultado, hablando pues como ya de temas de profundidad. Por acá tenemos lo que son los auriculares, unos auriculares inalámbricos para nuestro detector. Esto nos permite escuchar mucho mejor los tonos de las pepitas de oro, los objetivos que vamos a encontrar con nuestro detector de metales. A ver qué más viene por acá. Acá hay una cajita y en esta cajita encontramos lo que son todas las conexiones para la energía, para conectar a la energía nuestro detector de metales. Bueno,
Vemos pues que es un equipo bastante sencillo. Vamos a proceder a armarlo y ya les muestro más en detalle su funcionamiento. Bueno, muy bien, ya tenemos nuestro detector armado. Como les decía, esto es un detector de inducción de pulsos. Esto quiere decir que estos detectores tienen la capacidad de detectar cosas muy pequeñitas a mayor profundidad que los demás detectores. Esta tecnología de inducción de pulsos, digamos que logra penetrar mucho más en la tierra, ya que las señales que emite son pulsaciones. Para entender más o menos de qué se trata el tema de las pulsaciones, digamos que una pulsación en estos detectores suena más o menos así. Mientras que los detectores que conocemos habitualmente, los detectores BLF, o sea, detectores que trabajan a muy bajas frecuencias, las pulsaciones o las señales que emiten suenan más o menos así. Bueno, entendiendo eso, podemos decir que las pulsaciones impactan en la tierra y pueden profundizar más. Bueno, muy bien, ya tenemos armado nuestro detector de metales de la marca Garrett, la referencia Axiom, un detector especial para buscar pepitas de oro, un detector de inducción de pulsos. Yo no voy a parar de decir y hacer referencia a esto porque este en definitiva es un detector muy diferente a los que estamos acostumbrados en el canal. Este detector es para pepitas de oro. Este detector no es para buscar reliquias, para buscar tesoros, porque es un detector tan sensible que digamos que se vuelve inestable en lugares muy contaminados. Ahorita les voy a mostrar una prueba. Vamos a hacerle algunas pruebas a este detector con pepitas de oro. Por aquí tenemos estas 4 pepitas de oro. Tenemos una pepita de 1/10 de gramo, es una pepita demasiado pequeñita. Tenemos una pepita de medio gramo de oro. Vamos a enfocar mejor. Bueno, muy bien. Una pepita de 1 gramo de oro y una pepita de 5 gramos de oro. Una pepita pues ya digamos muy grande. Vamos a hacer las pruebas con este detector. Vamos a mirar qué tan profundo llega. Este detector, como les digo, hay que llevarlos a lugares limpios, sin contaminación, donde los metales que hayan en el suelo estén relacionados con minería, con oro. Porque si no, el detector se vuelve muy inestable. Solamente llevarlo a lugares donde haya minería. Es una recomendación a quienes quieran comprar este detector pensando en que van a poder sacar monedas, tesoros, pues digamos que no se lo recomiendo. Vamos entonces con la prueba de profundidad. Bueno, muy bien, vamos a hacer la prueba entonces con las pepitas de oro. El detector lo tengo en el modo normal, velocidad media. Lo tengo en este momento con la bobina grande, la bobina de 13 pulgadas. Digamos que muchas personas podrán decir que esta configuración no es la óptima, pero digamos que es un buen punto de partida para saber cuál es el alcance del detector. Vamos entonces a empezar con la pepita de 5 pulgadas. 5 pulgadas, vamos a ver. Ya por acá no la empieza a detectar. Bueno, ya cuando la tiene muy cerquita ya la detecta muy fuerte, pero vamos. Digamos que por acá podríamos decir que ya nos detecta la pepita de 5 pulgadas, más o menos 20-21 centímetros. Vamos entonces con la pepita de 1 gramo de oro. Digamos que más o menos por acá. Por acá más o menos 18 centímetros de profundidad. Y una pepita de medio gramo de oro. Vamos a ver cuánto nos la coge. Digamos que por acá más o menos 12 centímetros. Bueno, ahí está entonces la distancia a la cual este detector con esta configuración nos coge las pepitas de oro. Vamos entonces ahora a hacer una prueba en campo para ver cómo se comporta este detector en campos contaminados. ¿Listo? Vamos entonces.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una prueba entonces con el detector Garrett Action. Vamos a encenderlo. Voy a bajarle un poco de volumen mientras explico. Este detector es un detector especializado para la búsqueda de pepitas de oro. Es un detector de inducción de pulsos, es un detector sumamente potente. Potente tanto que detecta cosas muy pequeñitas como las pepitas de oro. Este detector no nos sirve para llevarlo a lugares como este. A lugares, esto es un prado frente a una casa, porque en estos lugares pues la gente se sienta, se botan las monedas, se botan clavos, basura en general, y los detectores se enloquecen. Este detector se enloquece en lugares como este. A este detector ya le había hecho el balance de suelo, ya le tengo calibrada la frecuencia idónea. Simplemente lo que voy a hacer es mostrarles cómo se comporta en lugares como este. A ver, vamos entonces a hacer una prueba rápida por acá. Vamos a llevar el equipo. Póngale un poco de volumen para que puedan escuchar mejor. Miren. Cada cambio de tono es una señal que hay en el terreno. Si nos ponemos a sacar cada tono de estos, pues digamos que vamos a terminar con un dolor de espalda y vamos a sacar muchos objetivos no deseados. El problema de este detector, digamos que para mí el problema más importante es que este detector no detecta o no nos muestra un ID del objetivo que estamos detectando. Simplemente él pita, nos da por acá una escala, a ver, nos da una escala en la parte superior con una probabilidad de oro, una que nos dice si el metal que estamos detectando es puro o está más relacionado con chatarra o con materiales ferrosos, y por eso este detector se vuelve complejo para detectar en lugares como este. Estos detectores hay que llevarlos a lugares muy limpios, muy puros, donde lo único que se encuentre en metales sean pequeñas partículas de oro, y con este detector seguro no se va a escapar ninguna partícula de oro. Bueno, ahí está entonces Action de la marca Garrett, un detector nuevo en Colombia. Yo he estado buscando en internet y hay muy pocos videos sobre este detector. Es un detector muy especializado para la búsqueda de pepitas de oro. Es un detector que nos va a servir para lugares muy alejados donde haya muy poca contaminación. Un detector que nos permite lidiar mucho con el tema de la mineralización, las piedras calientes, todo el tema de la mineralización que hay en el terreno. Los invito entonces para que se suscriban a mi canal, me acompañen y podamos disfrutar de otros detectores como este que tenemos en la tienda www.egcol.com, para que visiten todo nuestro portafolio de equipos de detección de metales y minería. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.